Israel durante el tiempo de su peregrinación quedaron como un testimonio de que Dios había actuado en medio de ellos. O sea que ellos no podían negar. Aún Josué, cuando ya le llegó el tiempo de partir, puso por testigo una piedra de lo que el pueblo estaba hablando. Y dijo, yo pongo por testigo esta piedra de las palabras que ustedes han hablado, para que ustedes sepan que ustedes no van a cumplir las palabras que ustedes han dicho. O sea, puso por testigo hasta una piedra. ¿Cuántas cosas son testigos? Todos esos mensajes que Dios nos ha dado en este tiempo, en estos años, son un testigo de que Dios ha estado con nosotros, de que Dios ha hablado. O sea que nadie puede decir Dios no ha hablado. Dios ha hablado y sigue hablando. La bendición más grande es que Dios sigue hablando y que está con nosotros. Entonces, por eso, si nosotros desatendemos las palabras de Dios y no las obedecemos, va a haber testigos un día de que Dios nos habló. O sea que nadie en la presencia de Dios va a tener excusa de que Dios no le habló. Nadie, absolutamente nadie. Dios nos va a pasar la película a todos si no se cumple el propósito y el plan de Dios. Entonces, por eso Dios nos está hablando de muchas maneras. Está provocando situaciones, está uniendo, está relacionando. Hay pruebas indubitables de que Dios está dirigiendo todo y que Él lo único que quiere es que nosotros le creamos para también obedecerle, o que le podamos también obedecer. Porque para poder obedecer a Dios hay que creerle. A Dios no se le obedece si no se le cree. Por eso Dios nos habla para que nosotros le obedezcamos. Y está ilustrándonos con la palabra muchas cosas. Dios en estos días nos ha estado hablando no solamente de esto de los fundamentos, sino que nos está hablando también de todo el propósito que Él tiene con nosotros como remanente y lo que Él quiere hacer en el último tiempo, y nos está llevando por la palabra para que comprendamos ese propósito, de cómo Él trató con su pueblo y cómo Él quiere también hacerlo con su remanente. Nosotros hemos hablado un poquito de esto, y para refrescar un poco la memoria, recordamos que Dios sacó a su pueblo de Egipto y le dio un capitán para que lo capitaneara y lo cruzara por el desierto. Fíjese usted que Dios en todo el tiempo de la peregrinación, Dios dirigió al pueblo a través de Moisés. A través de Moisés Dios dio la instrucción. Moisés era un tipo también de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios, todos los instrumentos que Él quiso levantar a través de los tiempos, antes que Cristo viniera, tenían que ser una representación de Cristo, una tipología de Cristo. Tenían que, por lo menos, llevar parte de esa imagen, de ese carácter. Así como en los profetas se manifestó la vida de Cristo. Ya nosotros escuchamos en este mensaje que no todo el carácter de Cristo estaba en los profetas, pero por lo menos había parte de ese carácter. Así como a Moisés se le conoció como el hombre más manso de toda la tierra. Quiere decir que Moisés era muy manso, y Moisés no era manso en su temperamento, en su carácter. Moisés era un hombre como cualquiera, se airaba como cualquiera. Es más, al final usted ve cómo le salió la ira y no santificó el nombre del Señor y no lo glorificó delante del pueblo. O sea que vemos cómo le salió el hombre viejo. Pero sin embargo, todo el tiempo de la peregrinación fue el hombre más manso de toda la tierra. Se comportó con mansedumbre. ¿Por qué? Porque Dios lo llevó a su presencia y grabó en él esa área tan importante, porque trabajar con un pueblo de más de 1 millón de personas no es algo fácil. Y trabajar con 10 o 12 o 15 o 20 cuesta, imagínense, más de 1 millón de personas. ¿Cómo hay que comportarse? ¿Cómo hay que actuar? Entonces, ¿cuánta mansedumbre se necesita? Y vemos entonces cómo hay un propósito en Dios
Esto es lo que Dios quiere que nosotros meditemos mucho. Cómo Dios siempre quiso darle a un pueblo un instrumento para que lo guiara. ¿Para qué? Para que lo guiara. No un instrumento para que hiciera otra cosa, ni para que el pueblo hiciera otra cosa con el instrumento, sino un instrumento para que lo guiara, para que lo llevara y para que ese pueblo se dejara guiar por ese instrumento. Pero a través de ese instrumento, quien estaba reinando y gobernando era Dios. Miren la importancia de esto. Esta palabra que Dios me ha dado tiene tantas cosas tan hermosas. ¿Por qué? Porque tiene que ver con esto. Y si usted no se pierde nada de esto que Dios nos quiere decir, usted va a ser muy edificado. Porque Dios quiere edificar a su pueblo. Por eso estos mensajes son muy importantes en el propósito de Dios. Estos mensajes tienen mucho que ver con lo que Dios está haciendo. Porque a veces no entendemos. La gente empieza a hablar, a decir un montón de cosas. Porque la gente no entiende. La gente está acostumbrada a un esquema, a un formato. Nosotros estamos acostumbrados a un formato. ¿Qué es iglesia? Iglesia es un edificio. ¿Qué es iglesia? Iglesia, inicialmente iglesia solamente era un edificio que tenía 2 torres adelante y una atrás. Eso era iglesia. Así construyeron los templos católicos, todos. Y eso era iglesia. Vamos para la iglesia. ¿Qué era la iglesia? La iglesia era el edificio. Ese era el concepto. Después comenzaron a construir otro. Cuando ya comenzó lo que se conoció como la reforma, que no era la reforma, sino lo que Dios quiso hacer para la restauración con Martín Lutero, entonces comenzaron ya otro tipo de esquemas. Y hasta hoy nosotros conocemos, ¿qué es iglesia? Un edificio donde se reúnen aquellos que llaman evangélicos. Y eso es iglesia. Y ya construyen un edificio, le hacen oficinas de consejería, le hacen oficina para el secretariado, le hacen oficina para la tesorería y lo tienen ya no como la iglesia tradicional que la construían con ciertos lugares, con un lugar que se llama altar y la construyen con ciertas características, sino que ahora lo hacen como una empresa, como una compañía, tienen un edificio donde tienen un lugar que le llaman santuario y allí también tienen copia de la otra iglesia, donde hacen una plataforma y le ponen un altar y ya ahí eso es iglesia. Entonces ahora hay otros tipos de iglesia, otros edificios. Y mire usted cómo la gente siempre tiene un esquema. Ahora, ¿qué es una iglesia? Una iglesia es antes donde estaba el sacerdote. Y el sacerdote era el que daba la misa y el que daba la comunión y el que confesaba a los fieles y el que casaba y el que bautizaba y el que confirmaba y el que rezaba por los muertos y el que iba al cementerio y el que... Eso es iglesia ya, en la tradición. Bajo el nuevo esquema es un pastor que dirige todo, que lo hace todo, como hablan los mensajes, Dios daré pastores, un todólogo. Y eso es iglesia. Y entonces hay un concilio que lo forman un grupo de iglesias. Y el pensamiento de toda persona que establece una iglesia o que es llamado a pastor es poner una iglesia y empezar a engrandecer el nombre de su concilio y de su organización. Y entonces ya se formaron los concilios, que no tienen nada que ver con el esquema de Dios. Entonces mire usted cómo estamos de dañados. Por eso cuando una persona comienza a trabajar y comienza a ser instrumento en la mano de Dios, lo primero que le dicen, búscate una cobertura. Búscate a alguien que te dé cobertura para que te dé nombre. Pero Dios nos está enseñando que nosotros no necesitamos nombre, porque ya tenemos un nombre, se llama Jesucristo. Ese es el nombre que es sobre todo nombre. Sobre todo nombre. Entonces todo esto que estamos estudiando aquí nos va a hacer entender muchas cosas. Porque Dios comenzó a hablarnos del propósito, que no se puede perder el propósito, el plan de Dios, la restauración que Dios está haciendo. Y esto no lo está haciendo Dios en un lugarcito, lo está haciendo Dios con todo su pueblo. Porque Dios le está mostrando a su pueblo quién es el que dirige la iglesia. ¿Quién es el que pastorea la iglesia?
¿quién es el que capitanea la iglesia? Porque la iglesia tiene un solo capitán y se llama Jesucristo. Porque Él prometió capitanearnos más allá de la muerte. Y por eso comenzó a hablar de capitán. Anoche nos habló de capitán. Y por eso esto es muy importante para nosotros en lo que Él está haciendo. Porque nos va a hacer entender ciertas cosas. Y cómo cuando el pueblo no se somete a Dios ni vive para Dios, pues va a caer en otras manos. Y va a caer en otra confusión. Por eso lo que más hay que cuidar hoy es el propósito de Dios. El remanente en las naciones lo que más tiene que cuidar es el propósito de Dios. Lo que Dios quiere hacer. A todo aquel a quien Dios comienza a revelarle, lo que más tiene que cuidar es el propósito de Dios, para que el propósito de Dios no se pierda, para que nosotros cuidemos, para que celemos, para que guardemos, para que velemos, para que sepamos para qué fuimos llamados, para qué fuimos convocados, para qué fuimos reunidos. Por eso no todo el mundo entiende esto, no todo el mundo tampoco está en disposición de vivirlo, porque si no fue llamado para esto, no lo va a vivir tampoco, ni va a querer vivirlo. Pero aquel que es llamado y aquel a quien Dios le da convicción, lo va a querer vivir, porque va a saber que todo lo que viva es para gloria de Dios. Porque hay un propósito en Dios y hay un plan en Dios. Entonces, Dios nos va haciendo entender a nosotros cómo Él tiene que romper esquemas para que ese propósito se cumpla. Y ya Dios nos habló del gobierno de Saúl y cómo se perdió ese propósito. Hicimos el recuento y quiero brevemente hacerlo. Y es primero que Dios sacó al pueblo de Egipto, lo metió al desierto al mando de Moisés, y al lado de Moisés preparó al que le iba a seguir, porque ese es el orden de Dios. Dios siempre tiene un orden. ¿Qué tiene Dios? Un orden. Dios no se sale de su orden. Cuando Él se sale de su orden, no es por voluntad perfecta de Dios, sino por voluntad permisiva, y para darle una lección al pueblo. ¿Para qué? Para dar una lección. Pero qué triste que nosotros tengamos que seguir pasando lecciones y no aprendamos. Y ahí es donde está lo doloroso. El asunto es que Dios me hace vivir cosas. Me hace vivir. Y nos hace vivir cosas, como Dios comenzó hablándonos la semana pasada, o esta semana, el lunes, comenzó hablándonos. Porque nos hace vivir cosas para que nosotros aprendamos, para que tomemos consejo y para que no hagamos lo mismo. ¿Por qué? Porque esto se está extendiendo. Dios está juntando personas, está uniendo. Y por eso es que aquí no hay asunto de preferencia, ni de elección, ni de elegir a nadie, ni de poner a nadie. Sino que esto lo está haciendo Dios con un pueblo, hermano, a través del cual va a hacer Dios su obra final con el poder de su Santo Espíritu. Aleluya. Entonces, Dios quiere que nosotros seamos celosos con esto. Porque Él está moviendo gente en las naciones y va a mover más. Él está conectando gente, uniendo gente. Está uniendo. Esto no va a ser exclusividad de un lugar ni de una persona. Es bueno que nosotros lo sepamos. Porque el mayor problema de nosotros es ese. Lo que Dios quiso hacer con el apóstol Pablo. Nosotros vamos a llegar hasta ese punto. Fíjense que el propósito con el apóstol Pablo, que lo llamó Dios como perito arquitecto de la iglesia gentil, fue que el apóstol Pablo fuera a todas las iglesias que ya estaban comenzando a establecerse. Y como estaban nuevas, no conocían todavía nada del evangelio, simplemente estaban ahí, estaban con la doctrina de los apóstoles. Porque esas iglesias comenzaron a recibir, esa gente comenzó a recibir, esa gente se reunía en las casas, estaba en las casas. En el único lugar donde había un templo que se conocía como el templo, era el templo de Jerusalén.
Pero en todos los lugares era la iglesia de Antioquía, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Dios que estaba en esos lugares. Y se reunían, no sabemos cómo estaban ubicadas, no sabemos si tenían un edificio, aunque había lugares y había edificios y había templos, como habla ahí del templo de la Hermosa, que se llamaba la Hermosa. Sí, habían denominado ese templo, pero no era que la iglesia se llamaba la Hermosa, era el templo, le habían dado a ese edificio, le habían dado ese nombre. Ahora ellos iban por las casas partiendo el pan y compartiendo las oraciones, y puede ser que tuvieran un edificio donde se reunían, pero el problema con nosotros es que nosotros, si un lugar tiene un edificio, ya inmediatamente lo miramos mal, porque tiene un edificio. Que porque no, que la moda son las casas. Esto no es un asunto de moda. Y esto es lo que nosotros tenemos que sacar de la cabecita. Esto no es una moda, ni una forma. Si Dios nos manda a nosotros a meternos a un edificio, nos metemos a un edificio. Pero la iglesia no la hace el edificio, la iglesia somos nosotros. El cuerpo de Cristo. Yo le voy a decir lo que le dije a la iglesia allá en Colombia, en Bugalagrande, en un pueblito por allá separado. Y les dije, hermanos, porque un ratón se meta en una caja de galletas, no se convierte en galleta. ¿O usted cree que sí? O sea, el lugar no me hace a mí. Quien me hace a mí es Dios. O sea, la iglesia del Señor puede reunirse en un edificio, puede reunirse en una casa. Dios nos puede facilitar un lugar que esto que llaman templo para reunirnos ahí. Dios nos puede facilitar cualquier lugar, pero el lugar no me hace a mí. El que me hace a mí es Dios. Pues tristemente la gente se mete en conceptos y tiene que ser de esta manera, porque si no es de esa manera, entonces no es. Pues Jesús tenía una iglesia rara porque Jesús se reunía en las barcas y en la playa. Y iba por el templo, iba por las sinagogas, iba por toda parte. Y ahí lo seguía la gente y los discípulos. ¿Y dónde está el edificio que construyó Jesús? ¿Dónde está el protemplo que hizo Jesús? Por eso nosotros vamos a entender que lo importante es la edificación del templo que está en cada uno de nosotros. Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Aleluya. Donde Dios quiere habitar a plenitud. Y por eso es que es bien importante entender esto. Por eso es que no es un mensaje más. Podemos sacar muchos mensajes aquí para dar enseñanzas lindas de la palabra de Dios. Pero tenemos que hablar del propósito. Porque Dios está hablando del propósito. Del propósito. Y yo bendigo a Dios por los hermanos que están ahora ahí relacionados. Porque Dios está hablando del propósito. Del plan de Él. Del designio de Él. De la voluntad de Él y de lo que Él está haciendo a nivel de naciones. Para que entendamos su plan, su propósito. Entonces Dios sacó al pueblo, preparó a Josué al lado de Moisés. Siempre Dios quería hacer lo mismo. O sea que el pueblo tuviera quien lo capitaneara. Dirigido en los principios de Dios. Fíjese usted que Dios le dio un gobierno de ancianos. Mire usted en la iglesia primitiva. ¿Qué había en la iglesia primitiva? Ancianos. ¿Qué había en la iglesia primitiva? Ancianos. Cuando Pablo dejó a Tito en Creta, le dijo, por esta causa te dejé en Creta, para que corrijas lo deficiente y establezcas ancianos así como yo te mandé. Y le dijo de qué manera eran los ancianos. Por eso es que Dios va a trabajar con su iglesia, va a trabajar con su pueblo. Ahora hay hermanos que están presidiendo, pero Dios hará lo que tiene que hacer y nos va a enseñar, nos va a mostrar con la restauración muchas cosas.
Nos va a mostrar con la restauración cómo funcionó la restauración, cómo trabajó la restauración. Están pasando cosas muy lindas allá en Colombia, están pasando cosas muy lindas en República Dominicana y van a comenzar a pasar. Va a llegar el momento ya pronto de que Dios va a desatar algo en República Dominicana muy grande. Y yo no lo estoy diciendo por decirlo, lo digo por palabra de Dios, porque Dios va a desatar algo muy grande, porque su propósito tiene que ser desatado. Así como el Señor le dio autoridad a sus discípulos para atar en la tierra y desatar en el cielo, para atar en la tierra y atar en el cielo, desatar en la tierra y desatar en el cielo. Y cuando Dios manda a desatar, pues vamos a desatar. Lo que Dios diga que nosotros desatemos, vamos a desatarlo. Y el propósito de Dios va a ser desatado, no va a estar ya más amarrado. El propósito de Dios va a ser cumplido para la gloria de Dios. Amén. El plan de Dios, designio de Dios, voluntad de Dios. Entonces esto que está pasando con nosotros, que parece una locura, no es una locura. Es el plan de Dios, designio de la voluntad de Dios. Y lo estamos viendo con señales, con pruebas indubitables, con señales contundentes, para que sepamos que Él obra de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su propósito, de acuerdo a su plan. Entonces, después de que Dios puso a Moisés, después le puso a Josué al lado. Dice usted, uno se pone a pensar, ¿cuál era el propósito que Josué siempre estuviera ahí al lado de Moisés? Nadie entendía eso. Los 40 años que estuvo el pueblo en el desierto, Josué estaba al lado de Moisés. Josué no estaba en el medio brillando, ni haciendo nada. Él estaba ahí. Estaba al lado. Fue uno de los 2 espías. Solamente a esa misión lo mandó Dios. Juntamente con Caleb, que habían salido de Egipto. Y fueron los únicos 2 que pasaron, que salieron de Egipto. O sea que todo el tiempo de la peregrinación, desde que salieron de Egipto hasta que cruzaron Canaán, el Jordán, Josué y Caleb estaban ahí. Quiere decir que los únicos 2 que cruzaron, los únicos 2, se cree que Eleazar, porque Eleazar también era otro de los hijos de Aarón, pero se cree que también, pero de los que habla la Biblia, Caleb y Josué. Pues cómo cruzaron al otro lado, pasaron al otro lado, porque no se sabe en realidad, Eleazar estaba, pero no se sabe si Eleazar nació después en el desierto o salió de Egipto. El asunto es que cruzaron estos 2 y Dios le dio el privilegio a Josué para que reemplazara a Moisés, para que capitaneara el pueblo, para que siguiera dirigiendo. Fíjese que no lo puso, no le dio una autoridad diferente a la que le dio Moisés. Le mandó a decir con el pueblo, si Jehová está contigo, como estuve con Moisés, nosotros estaremos contigo. Y Dios le habló a Josué. Y le dijo, levántate, mi siervo Moisés ha muerto y ahora, porque Dios le mandó a poner la mano antes, a través de Moisés, para que desatara la unción, para que desatara el propósito. Y Josué estaba supuesto a continuar con el propósito para el cual Dios había llamado a Moisés, que siguiera dirigiendo al pueblo. No importaba el lugar donde estaban. Había 2 comisiones que tenía que cumplir Josué. Era repartir la tierra. Porque en el desierto no había tierra para repartir, era un desierto, estaban en un trato, estaban en una escuela, estaban apenas siendo preparados, capacitados, pero ya en Canaán ellos tenían que recibir la tierra por heredad y a cada tribu le tocaba una porción de la tierra y tenían que conquistarla porque estaba llena de gigantes, había murallas, había enemigos en esa tierra y esa tierra tenían que conquistarla para Dios, tenían que conquistarla para el propósito. Y Josué hizo una labor muy grande y muy encomiable, si le podemos llamar así, muy grande en cuanto a esa función que Dios le dio.
Lo único que nosotros hemos oído ya y que hemos repetido y que aunque no lo dice explícitamente la Biblia, lo podemos ver por los frutos. Y es que Josué no se ocupó de preparar un líder ni una nueva generación. Quiere decir que se ocuparon de la tierra, de repartir la tierra. Voy a poner esto en términos de hoy. Cuando Dios nos llamó a nosotros para un propósito, cuando Dios nos dio el edificio que nos dio y nos dijo que eso era para nosotros un Jordán y que después de que cruzáramos ya comenzábamos a conquistar, a ir a la ciudad, a ir a este estado, a ir a los estados, a ir a los 50 estados de la Unión y a ir a las naciones. O sea que teníamos que ir ¿a qué? A conquistar la tierra para Dios. Amén. Pero, ¿cuál fue el problema? Que había tanta ocupación para conquistar la tierra que nos olvidamos de los mandamientos de Dios. ¿Qué le pasó al pueblo? Se olvidó de los mandamientos de Dios, porque la ley era para ellos, para sus hijos, para los hijos de sus hijos, ¿hasta cuánto? Hasta 1000 generaciones. Quiere decir que, ¿cuál fue el pecado del pueblo? De Josué con el pueblo. Violaron la ley de Dios, el mandamiento de Dios. Porque se ocuparon más del ministerio. Usted ve lo peligroso que es ocuparse mucho de ministerio, de ministrar, y qué lindo, estamos conquistando, estamos haciendo, y nos olvidamos de qué, del mandamiento de Dios, o de los mandamientos de Dios. Porque a través de los mandamientos hay preservación. ¿Qué hay? Preservación. Se le enseña a la nueva generación que hay que obedecer los mandamientos de Dios. Porque la nueva generación no puede crecer sin conocer a Dios. La nueva generación tiene que conocer a Dios. La nueva generación tiene que saber quién es Dios. Estos jóvenes que se están formando tienen que saber quién es Dios. Tienen que saber que hay que obedecer a Dios. Tienen que saber que hay que vivir para Dios. Que lo importante no es tener un grande ministerio. Que lo importante no es ir a ministrar a los lugares y a las naciones. Que lo importante es obedecer a Dios. Dale aplauso al Rey. Lo importante es obedecer a Dios. Si no hay obediencia, no hay. Podemos ir a las naciones, predicar 100 mensajes por día. Pero si no se obedece el mandamiento, los mandamientos de Dios, no hay nada. Hay una señal de peligro. 2 huesitos y una calavera. Muerte. Porque ese es el peligro. El peligro nuestro es que nosotros pensamos que Dios juega. Y eso fue lo que pasó con el pueblo. Josué y toda esa generación y los ancianos que pasaron con él murieron. O sea que tuvieron tiempo de conquista y murieron. Y comenzó un tiempo en Israel de caos y anarquía. ¿Cómo se le llama? Caos y anarquía. Donde no había Dios. Y no era porque Dios no estuviera, porque Dios estaba con ellos. No había Dios porque no reconocían a Dios, no respetaban a Dios. Imagínense una generación nueva que no respete a Dios. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve yo tener discípulos? ¿De qué sirve yo irme a hacer discípulos y no enseñarle temor de Dios? ¿De qué sirve yo ir a ser discípulo y predicarle un mensaje de restauración, del reino, que Dios quiere restaurar, que Dios quiere sanar, que Dios quiere volver al orden, que Dios quiere hacer muchas cosas y empezar a predicar un mensaje muy lindo y la gente se le abran los ojos y la gente empiece a ver otra cosa y la gente comienza a comprender el mensaje del reino y quieran vivir el mensaje del reino para predicarlo, pero no viven el mensaje por cuanto no entran en la obediencia a Dios? Y Dios nos prueba en la obediencia. ¿En qué nos prueba Dios? Porque la gente comienza
en aras de la predicación y de que está muy ocupado haciendo obra para Dios, haciendo visitas aquí, visitas a los matrimonios, visitas a las cárceles, visitas a los hospitales, que hay que ir a predicar a esta iglesia, que hay que predicar a la otra, se acuesta cansado, no tiene tiempo para intimidarse con Dios, no tiene tiempo para tener relación con Dios, y un ministerio sin comunión es turbación. Moisés estuvo 40 años en comunión con Dios. ¿Cuánto tiempo? Quiere decir que el tiempo es un ministerio, comunión con Dios. ¿Por qué la iglesia está en desastre hoy? Porque los líderes no tenemos comunión con Dios. Porque nos olvidamos de Dios. Lo que más le dijo Dios a su pueblo cuando le dio la ley, le dijo fue para que no te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de esclavitud. Nosotros ponemos, hermano, a un segundo plano la comunión con Dios, cuando lo más importante es tener relación con Dios. Aunque yo no haga nada, ninguna otra cosa, lo más importante es tener relación con Dios. Mire usted la importancia y cómo se pierden los propósitos, cómo se pierde el plan de Dios, el designio de Dios. Entonces dice ahí en Jueces, que se levantó una generación que no conocía a Jehová, el Dios de sus padres. Ahora la pregunta, ¿quién era el culpable? ¿Quiénes fueron los culpables? Josué y todo el cuerpo de ancianos que se levantó en aquella época. Y mire usted que Josué fue un hombre que dio testimonio, porque se mantuvo, fue fiel. Sin embargo, se le olvidó lo más importante. Y ahí comenzó el caos. 300 años de caos y anarquía. Y esto lo vamos a repetir mucho porque usted se le tiene que grabar esto. Usted a la vez que está aquí siendo edificado en cuanto al propósito de Dios, está siendo edificado en historia de Israel. Porque usted tiene que conocer la historia. Usted no puede salir a predicar lo que usted no entiende ni sabe. Entonces, 300 años de ¿qué? De caos y anarquía. Había tanta anarquía, llegó a haber tanta anarquía que tuvieron que poner una mujer. Dios tuvo que poner una mujer para avergonzar al pueblo. ¿Para qué lo hizo? Porque la guerra es para las mujeres. Ni para las mujeres, ni para los niños. ¿Quiénes iban a la guerra? Los hombres. Ahora pregunta, ¿no había hombres en Israel en ese tiempo que Dios tuvo que poner una mujer? Eso me dice a mí que sí habían, pero que los que habían no servían. Así como en un hogar cuando no sirve el hombre, que la mujer es la que tiene que gobernar y administrar y dirigir, y el hombre no sirve. Por eso en un hogar no puede haber dos cabezas. Porque un cuerpo con dos cabezas es un monstruo. Eso no existe. Tiene que haber ¿cuántas cabezas? Una sola cabeza. Porque ¿cómo se dirige un cuerpo con dos cabezas? Una tira para un lado y la otra para el otro. ¿Cómo es este negocio aquí? Aquí hay algo que no está bien. O sea, en Israel había tanto caos que Dios tuvo que poner. Entonces Dios lo último que hizo, cuando ya se cumplieron los 13 cautiverios, por eso 13 en la Biblia, el número de rebelión. 13, los números en la Biblia son muy importantes. Y 13 cautiverios. Cuando fue a terminar el 13, o cuando entraron en el 13, Dios levantó a Samuel, que ya fue donde Dios iba a hacer juicio. Por eso el 13 es terrible. En el lugar donde estábamos cuando se cumplieron los 13 años, que comenzaron en el 96, cuando en el 2009, septiembre del 2009, comenzó el juicio. Exactamente, porque Dios es perfecto. Exactamente. 13 años, marcados con fechas.
demarcados claramente. Y Dios mandó el juicio. 13. Dios mandó el juicio a Silo. ¿A dónde? A Silo. Y ahí mató a Elí y mató a los hijos de Elí. Y el arca, o sea, la gloria de Dios fue entregada a cautiverio en manos de los enemigos. Aquí ya no entrega Dios un arca hecha de madera. Aquí entrega nuestras vidas en un cautiverio, porque en nosotros está la gloria de Dios. ¿Qué es lo que entrega Él? Vidas a cautiverio. Y Dios no juega, hermano. ¿Cuántos saben que Dios no juega? El que crea que Dios juega, se equivoca, porque esto es real. Por eso que Dios nos ha hablado tan seriamente a nosotros de esto. Y le habla a los de las naciones también. Porque Dios no juega. Dios es real. Y Dios está haciendo entender y le va a hacer entender mucho a los hermanos de las naciones, le va a hacer entender mucho lo que Dios está haciendo. Por eso es que esto no es un mensajito lindo, tener palabras lindas, retórica y que yo predico bonito y que te predica así. No. Esto es entender el propósito, el plan de Dios. Porque quien predique hay mucho. Conozco predicadores que tienen palabra hermosísima, que se saben la Biblia desde la A hasta la Z. No es suficiente. Es comprender el plan, comprender el propósito, entender el designio, la voluntad de Dios, para qué Dios nos llamó, para qué Dios nos convocó, para qué nos ha hecho vivir lo que hemos vivido, para qué Dios hizo vivir al pueblo lo que vivió. Yo no creo que Dios le hizo vivir a Israel 300 años de cautiverio para verlo sufrir. ¿O usted cree que Dios es sádico? ¿Quién quiere ver sufrir a un hijo? Cuando un padre castiga a un hijo, ¿lo castiga, hermano, para verlo sufrir? Ningún padre hace eso. Cuando un padre castiga a un hijo y lo disciplina, hermano, lo disciplina con dolor, porque le duele tener que disciplinarlo. No lo quiere disciplinar, pero lo tiene que hacer, porque si lo deja sin disciplina, peor. Entonces esto es bueno que nosotros lo entendamos, que Dios sufrió. Entonces después vinieron, le levanta a Dios un testimonio, levanta a Samuel. Ya nosotros oímos eso, que desde Dan hasta Beerseba se conocía que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y sin embargo, con ese testimonio de Samuel, que no vino a codiciar nada, que no vino a buscar nada, que no vino a sacarle dinero al pueblo, ni a codiciarle a los ancianos, ni a los que tenían, ni nada. Y con ese testimonio que se levantó, y sin embargo, el pueblo pidió un rey como las demás naciones. Y Dios dijo, bueno, te lo voy a dar. Yo le voy a dar un capitán como ustedes lo quieren. Y ahí fue lo de Saúl, que fue lo que estudiamos en esta semana. Y anoche, el lunes y anoche. Es muy hermoso como Dios nos está hablando. Entonces, Dios le da el capitán. Por eso vamos a hacerlo, este estudio, los lunes, los viernes, los sábados, hasta cuando se termine. Y es bueno que nosotros entendamos por qué Dios nos está metiendo por esto. Por una palabra que Dios me dio cuando venía de regreso de Colombia. Y el Espíritu Santo comenzó a hablarme, me llevó a la palabra para ministrarme estas cosas. Porque Dios nos está haciendo entender en la revelación, nos está haciendo entender el propósito, porque la revelación de Dios es progresiva. Dios va dando revelación y va aumentando para que ese propósito se cumpla. Entonces, Dios le da a Saúl, ya nosotros sabemos lo que hizo Saúlito. Y después Dios le anunció a Saúl que él se había escogido un instrumento conforme a su corazón. Un instrumento. Yo no quiero tocar ahora todavía por el Espíritu, guiado por el Espíritu, lo que fue la vida de David. Porque yo quiero tocar aquí otros aspectos para que nosotros vayamos entendiendo cómo después de David y después de Salomón, que nosotros sabemos que se dividió el reino, y eso lo vamos a estudiar con detalle, pero quiero tocar aquí algo que me dio el Espíritu para hoy. Cómo después del reinado de Salomón se dividió el reino en reino del norte y el reino del sur. 10 tribus en el norte,
2 tribus en el sur. Hubo división del reino. Y vamos a tomar aquí, entonces en Segunda de Crónicas, que fue donde el Espíritu Santo me llevó. Segunda de Crónicas, capítulo 10. Dice así: en el versículo 31 del capítulo 9 dice que durmió Salomón con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de David su padre, y reinó en su lugar Roboam su hijo. Roboam su hijo. Le correspondía el reino. Porque usted sabe que si el hijo de David le tocó reinar, y mire usted que no fue realmente el primogénito. Sin embargo, Dios le dio el reino a Salomón por elección de Dios. Por elección de Dios. Y aquí está Roboam, que reinó en su lugar, en el lugar de David, de Salomón, perdón. Y dice aquí el 10:1, Roboam fue a Siquem, porque en Siquem se había reunido todo Israel para hacerlo rey. Y cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, el cual estaba en Egipto, a donde había huido a causa del rey Salomón, volvió de Egipto. Y enviaron y le llamaron. Vino pues Jeroboam y todo Israel y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo. Ahora alivia algo de la dura servidumbre y del pesado yugo con que tu padre nos apremió, y te serviremos. Usted sabe lo que hizo Salomón. Que Salomón hizo cosas terribles, que eso lo vamos a estudiar con más detalle. Porque vamos a entender lo que representa ese reino de Salomón. Y dice aquí: entonces el rey Roboam tomó consejo con los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le contestaron diciendo: si te condujeres humanamente con este pueblo y les agradares y les hablares buenas palabras, ellos te servirán siempre. Mas él, dejando el consejo que le dieron los ancianos, tomó consejo con los jóvenes que se habían criado con él. Qué terrible. Y que estaban a su servicio. Y les dijo: ¿qué aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: alivia algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le contestaron: así dirás al pueblo que te ha hablado diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuye nuestra carga. Así les dirás: mi dedo más pequeño es más grueso que los lomos de mi padre. Así que si mi padre os cargó de yugo pesado, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes y yo con escorpiones. Buenísimo este hombre, ¿verdad? ¿Quién era ese? Roboam. Acuérdese que Roboam fue el que reinó en lugar de Salomón. Pero estaba Jeroboam. Dice aquí: vino pues Jeroboam con todo el pueblo a Roboam al tercer día, según el rey les había mandado, diciendo: volved a mí de aquí a 3 días. Y el rey le respondió ásperamente, pues dejó el rey Roboam el consejo de los ancianos y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre hizo pesado nuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo con escorpiones. Y no escuchó el rey al pueblo, porque la causa era de Dios. ¿La causa era de qué? De Dios. O sea que Dios hizo que este hombre siguiera el consejo de los jóvenes. ¿Quién estaba detrás del asunto? Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios quería que pasara lo que iba a pasar con el reino. Todavía no se había dividido, pero dice aquí: porque la causa era de Dios, para que Jehová cumpliera la palabra que había hablado por Ahías Silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Y viendo todo Israel que el rey no les había oído, respondió el pueblo al rey diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia con el hijo de Isaí. Israel, cada uno a sus tiendas. David, mira ahora por tu casa. Así dijo Israel. Mire usted quiénes eran los de Israel y quiénes eran los de Judá. Judá
era la casa de David. Así se fue todo Israel a sus tiendas. Mas reinó Roboam sobre los hijos de Israel que habitaban en las ciudades de Judá. Envió luego el rey Roboam a Adoram, que tenía cargo de los tributos, pero les apedrearon los hijos de Israel y murió. Entonces se apresuró el rey Roboam y subiendo en su carro huyó a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy, hasta hoy. Cuando vino Roboam a Jerusalén, reunió de la casa de Judá y de Benjamín a 180,000 hombres escogidos de guerra para pelear contra Israel y hacer volver el reino a Roboam. Mas vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a todos los israelitas en Judá y Benjamín, diciéndoles: así ha dicho Jehová, no subáis ni peleéis contra vuestros hermanos, vuélvase cada uno a su casa, porque yo he hecho esto. Dice Dios, yo he hecho esto. Y ellos oyeron la palabra de Jehová y se volvieron y no fueron contra Jeroboam. Y habitó Roboam en Jerusalén y edificó ciudades para fortificar a Judá. Edificó Belén, Etán, Tecoa, Bet-sur, Seco, Adulán, Gad, Maresa, Zif, Adoraim, Laquis, Aseca, Sora, Ajalón y Hebrón, que eran ciudades fortificadas de Judá y Benjamín. Reforzó también las fortalezas y puso en ellas capitanes y provisiones, vino y aceite, y en todas las ciudades puso escudos y lanzas. Las fortificó pues en gran manera, y Judá y Benjamín le estaban sujetos. ¿A quién? A Roboam. A Roboam. Y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él desde todos los lugares donde vivían, porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová. Jeroboam, acuérdese que Jeroboam fue el otro. Y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. ¿Quién fue el que hizo eso? Jeroboam. Usted ve, nosotros vamos a estudiar un poquito qué pasó, de dónde salió Jeroboam. Pero aquí está hablando de Roboam, rey de Judá, y Jeroboam, rey de Israel, porque ya aquí comenzó. Judá y Benjamín. Dice aquí: tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová Dios de Israel. ¿Quiénes estaban? Algunos de las tribus de Israel. Y usted que se pasaron. Dice que habían puesto su corazón en buscar a Jehová Dios de Israel y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de sus padres. Así fortalecieron el reino de Judá y conformaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años, porque 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón. Y tomó Roboam por mujer a Maalat, hija de Jerimot, hijo de David, y de Abigail, hija de Eliab, hijo de Isaí, la cual le dio a luz estos hijos: Jeús, Semarías y Saam. Después de ella tomó a Maaca, hija de Absalón, la cual le dio a luz a Abías, Atai, Sisa y Selomit. Pero Roboam amó a Maaca, hija de Absalón, sobre todas sus mujeres y concubinas, porque tomó 18 mujeres y 60 concubinas, y engendró 28 hijos y 60 hijas. Y puso Roboam a Abías, hijo de Maaca. ¿Usted se acuerda quién era Maaca? Por jefe y príncipe de sus hermanos, porque quería hacerle rey. Obró sagazmente y esparció a todos sus hijos por todas las tierras de Judá y de Benjamín y por todas las ciudades fortificadas, y les dio provisiones en abundancia y muchas mujeres. Y dice aquí: cuando Roboam había consolidado el reino. ¿Quién había consolidado el reino? Mire que está hablando del reino de Judá y de Benjamín. Ya se había producido la división. Pero aquí está hablando de ese reino, porque nosotros vamos a ver historias del reino de Israel, del reino del norte y del reino del sur, de Judá y Benjamín, que tiene que ver con el remanente. Ahora mire lo que pasó aquí. Cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. ¿Qué dejaron? Y por cuanto se habían rebelado contra Jehová en el 5.º año del rey Roboam, subió Sisac,
rey de Egipto, contra Jerusalén con 1,200 carros y con 60,000 hombres de a caballo, mas el pueblo que venía con él de Egipto, esto es de libios, suquienos y etíopes, no tenía número, y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. ¿Qué le pasó a este pueblo por dejar la ley de Dios, la ley de Jehová? ¿Vinieron quiénes? Los enemigos. ¿Qué vinieron? Los enemigos. ¿Y usted qué dice aquí? Entonces vino el profeta Semaías a Roboán y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo: así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado. ¿Qué hizo el pueblo? Dejó a Dios. Mire usted cómo se repite la historia. Dejó a Dios. ¿Qué hizo el pueblo? Dejó a Dios. Cuando se dejan los mandamientos de Dios, es lo mismo que dejar a Dios. Vosotros me habéis dejado y yo también os he dejado en manos de Sisac. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías, diciendo: se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac, pero serán sus siervos. ¿Serán qué? Sus siervos, para que sepan lo que es servirme a mí. ¿Para que sepan qué? Lo que es servirme a mí. ¿Y qué es servir a los reinos de las naciones? Qué terrible palabra. ¿Para que sepan qué? Lo que es servirme a mí. Mire qué lección tan terrible, hermano. ¿Qué hizo Dios? ¿Los entregó en manos de quién? De los enemigos prácticamente. Porque ahora tenían que servirle a Egipto. Ahora tenían que servirle a Egipto. Eso es como ha pasado con parte de la iglesia hoy. ¿Cuánta parte de la iglesia está sirviendo a Egipto? Cautiva en Egipto. Cautiva de un montón de cosas. ¿Sabe usted de cuánto Dios tiene que librar? Para que nosotros sepamos esto, porque ya nosotros hemos estudiado un poquito Babilonia y sabemos lo que es Babilonia. Pero Egipto, ¿qué es Egipto? ¿Qué representa Egipto? ¿Cuántas cosas hay en Egipto? Y que nosotros somos cautivos. De Egipto. ¿Ve usted de cuánto tiene Dios que librarnos a nosotros? Y cómo cuando un pueblo se le somete a Dios voluntariamente y comienza a vivir para Dios y se somete a Dios completo, le entrega todo a Dios, Dios lo liberta ¿de cuánto? De todo. Porque nosotros no podemos ser esclavos ni de Babilonia ni de Egipto. ¿Cuántas cosas trae Egipto? ¿Cuántas cosas? ¿Usted cree que Dios no va a sacar al pueblo, hermano, de la esclavitud en que se encuentra de Egipto? Porque nosotros sabemos que Babilonia da vanagloria. Y hay muchas cosas. Hermano, así como Dios nos hablaba anoche con Saúl de las vaquitas, ¿verdad que sí? Nos hablaba de las vaquitas que tenemos por ahí a veces, que las dejamos, que no matamos la cabeza y no matamos todo el anatema, porque hay que matar ¿cuánto anatema? Todo el anatema. No podemos dejar nada vivo. Tenemos que matar todo. La pereza, la vagancia, la autosuficiencia, el orgullo, la mentira, el engaño, todas esas cosas. Pero hay otras cosas que son cautiverio para nosotros. Por ejemplo, un pueblo dependiente de Egipto, dependiente del crédito, dependiente de las medicinas. ¿Eso no es Egipto? Farmaco dependiente, como lo hemos hablado. Eso es Egipto.
Y una de las cosas que Dios le dijo aquí al pueblo fue, lo voy a dejar que sea siervo de qué? De Egipto. Yo no lo voy a destruir, pero lo voy a dejar que sea siervo de Egipto. Mire usted por qué le dice. Y cuando Jehová vio el 7, que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías, diciendo, se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. En otras palabras, yo no los voy a llevar cautivos, como Dios habló del cautiverio, el último cautiverio que lo sacó de Egipto, de Jerusalén y lo llevó a Babilonia, ¿verdad? Vino el rey de Babilonia y se lo llevó. Aquí no se lo llevó a ninguna parte, ni destruyó la ciudad. Aquí le dijo, van, pero serán sus siervos. Porque los que vinieron fueron los de Egipto. Aquí no vinieron los de Babilonia, no vinieron los caldeos. Ahora Dios tiene que sacar un pueblo de aquí, de toda esta condición. Dios nos está hablando de esto, porque como nos ha hablado de Babilonia, nos ha hablado de lo que Dios quiere hacer en cuanto a lo que es la dirección de Dios en el pueblo, de que sepamos quién es el que dirige, quién es el que capitanea, qué es lo que Dios va a levantar, porque a veces la gente está pensando, ¿y qué es lo que van a hacer ustedes? ¿Van a formar un gobierno? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Un concilio? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Por qué no se buscan una cobertura? ¿Qué es lo que van a hacer? La gente está siempre pensando qué vamos a hacer. Ahí me dicen, ¿qué es lo que usted va a hacer? ¿Va a poner una iglesia? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo que va a poner una iglesia? Si la iglesia ya está puesta, está de Cristo. ¿No tengo que poner iglesia? Aleluya. Entonces nosotros tenemos que entender, hermano, esos poderes en los que entrega Dios. Pero como esas cosas han estado en nosotros, nos habló de Babilonia Dios, ¿verdad que sí? Que tenemos que salir de Babilonia, pero también tenemos que salir ¿de dónde? De Egipto. ¿Cuánto está atado el pueblo de Dios hoy en Egipto? No solamente Babi, solamente la compradera y las tiendas que no tienen atado, sino la medicina, la salud. Corre para allá. ¿Usted ve cómo Dios tiene que levantar testimonio y ejemplo? ¿Qué tiene que levantar Dios? Testimonio y ejemplo. Porque nosotros no seremos cautivos de nada ni de nadie, sino esclavos del Señor Jesucristo. Porque yo no puedo ser esclavo de estas cosas, hermano. Aquí le dice, pero serán sus siervos para que sepan lo que es servirme a mí. En otras palabras, ¿no me quieren servir a mí? Pues ahora sírvanle a Egipto. ¿De qué manera le van a servir a Egipto? Esclavos. Y lo mantienen esclavo. Citas van, citas vienen, exámenes van, exámenes vienen. Ay. Hermano, cuando yo entiendo que la vida nuestra está en las manos de Dios, si el pueblo hubiera entendido que su vida estaba en las manos de Dios. ¿En quién? En las manos de Dios. ¿En las manos de quién está nuestra vida? Por eso yo no puedo servirle a eso. Y tengo que pedirle a Dios que me saque de eso. Porque el que controla mi vida es Jehová Dios de los ejércitos. Por eso Dios necesita un pueblo libre. ¿Un pueblo qué? Libre. Un remanente ¿qué? Libre. Un remanente libre totalmente. Hermano, la gente lo ve como imposible porque tiene tanta dependencia y ha creado tanta dependencia que cree que si no tiene esa dependencia se muere. Y si se muere no es lo mejor. ¿Qué es lo mejor para usted? ¿Vivir o morir? La gente está pensando, tengo que ver mis nietos crecer, tengo que ver mis hijos crecer, tengo que verlos de acá. Quisiera tener bisnietos. No importa, man.
que sostiene nuestra vida es Jehová Dios de los ejércitos. Si vivo, para Dios vivo. Y si muero, para el Señor muero. Sea que vivamos o muramos. Hermano, cuando yo veo como los enemigos, hermano, Dios se entrega en manos de los enemigos. Y mire lo que le dice ahí, es que eso me impresionó a mí tanto. Cuando Dios me lo dio, dijo, pero serán sus siervos para que sepan lo que es servirme a mí. ¿Y qué es servir? A los reinos de las naciones. En otra palabra, le voy a hacer conocer eso. O sea, ¿qué será mejor? ¿Servirme a mí? ¿Confiar en mí? ¿O confiar en las naciones? No, por eso es que es triste, hermano. Es muy triste cuando una persona es creyente y que no le cree a la sanidad de Dios. Que no cree que Dios puede sanar, que no cree que Dios puede liberar. Hermano, el que resucitó a Lázaro, ¿no puede sanar una enfermedad? El que resucitó a Lázaro. El que resucitó a Cristo de los muertos. No me puede sanar a mí. No tiene poder. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? ¿Sabe por qué Dios se entrega? ¿Qué hace Dios? Se entrega, pero ahora Dios tiene que sacar un pueblo, porque yo le voy a decir una cosa, la iglesia tiene que salir de muchas condiciones. Por eso estamos hablando de que tenemos que salir de condiciones espirituales. Dice salir de en medio de ella, no solamente salir de Babilonia, salgan de Egipto. Tienen que salir de Egipto, tienen que cortar con Egipto, tienen que aprender a confiar en mí. Y esa convicción solamente Dios la puede dar, hermano, porque para nosotros es terrible, hermano. Nosotros ha habido tanta dependencia, porque Dios no solamente entregó un pueblo, ha entregado la iglesia en manos de Babilonia, sino que la entregó en manos de Egipto. Y hay un cautiverio, hay ataduras, porque hermano, que esté cautivo el que no cree en Dios, el que no le cree a Dios, el que no ha nacido de nuevo, el que no vive para Dios. Bueno, pero el pueblo de Dios. Y por eso es que Dios trabaja con nosotros a profundidad, porque Dios quiere llevarnos a una vida plena en Él, a que nosotros vivamos la plenitud del reino de Dios aquí en la tierra. Tenemos que vivir esa plenitud, porque de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia, porque Dios quiere que tomemos esa gracia y la sepamos aprovechar para que el nombre del Señor sea glorificado. Gracias. Tristemente hoy el 95%, 97% del pueblo de Dios está todavía cautivo de Egipto. Y el problema es que no queremos salir. Nos metemos más. Cuando uno le dice al Señor, yo quiero salir de esto. Yo no quiero esto. Yo no lo quiero. Tú eres mi vida. Tú eres mi salud. Tú eres el que levanta. Tú eres el que hace caer. Tú eres el que abre y el que cierra. Cuando tú abres, nadie cierra. Y cuando tú cierras, nadie abre. Tú tienes el poder, tú tienes la autoridad, porque tú eres soberano. Aleluya. Soberano. Y vemos cómo terminó aquí, hermano. Dice, subió pues Isaac, rey de Egipto, a Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey. Todo lo llevó y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho. Y en lugar de ellos hizo el rey Roboán escudos de bronce y los entregó a los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. Cuando el rey iba a la casa de Jehová, venían los de la guardia y los llevaban, y después los volvían a la cámara de la guardia. Y cuando él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él para no destruirlo del todo, y también en Judá las cosas fueron bien. Cuando él ¿qué? Se humilló. ¿Qué Dios quiere que nosotros hagamos? Que nos humillemos en su presencia. ¿Sabe por qué Dios nos está llevando a una intimidad con Él? Porque Dios quiere un pueblo humillado, hermano. Cuando un pueblo se le humilla a Dios y le dice, Señor, yo me rindo a ti.
Me someto a ti. Quiero vivir para ti. Yo no quiero ser más esclavo de nada ni de nadie. Porque yo no nací para esto. Yo nací para ser libre. Y esa libertad no la voy a usar para hacer lo que yo quiero, sino para que tú hagas tu voluntad en nuestras vidas. Aleluya. Dios quiere que nosotros nos entreguemos. Y Dios toma este ejemplo porque, hermano, nosotros tenemos que ver a través de la historia de Israel cómo Dios trató con Israel. Cómo Dios trató con Israel. Y cómo cada vez que un rey, cómo cada vez que el pueblo no hacía lo correcto delante de Dios, no hacía lo recto delante de los ojos de Dios. Una de las expresiones que más usa la palabra, hablando del tiempo de los reyes y del tiempo de que Dios comenzó a tratar con su pueblo, dándoles un rey, fue hizo lo bueno delante de los ojos, o hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Porque todo está desnudo y abierto delante de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por eso es que es una de las cosas que más Dios le dijo a su pueblo, comenzando desde Abraham, cuando hubo hambre le dijo, no desciendas ¿a dónde? A Egipto. Y ahí está lo mismo, no desciendas a Egipto. Habita como forastero en la tierra que yo te doy, que yo te di. Vive como forastero. No desciendas a Egipto, no busques ayuda. Confía en mí, espera en mí. Deja que yo sea tu proveedor, deja que yo sea el que te resuelva, deja que yo sea el que haga. Hermano, eso no quiere decir que yo no vaya a trabajar, eso no quiere decir que yo no haga las cosas, pero es que hay cosas que nosotros buscamos, métodos que nosotros buscamos, maneras que nosotros buscamos para que nos resuelvan los problemas. Hermano, usted siente un dolor, usted siente algo, usted en lugar de pedir oración y de pedirle a Dios que lo sane, ¿usted qué hace? Se va inmediatamente corriendo para el médico. Porque no está malo que se tome una pastilla. Yo no estoy diciendo a usted que no se tome una pastilla, un Tylenol para un dolor de cabeza. Pero ¿por qué yo tengo que ser farmacodependiente? ¿En qué me convierto? Soy un drogadicto. ¿Qué necesita el drogadicto? Todos los drogadictos, ¿cómo buscan la droga? Apenas sienten la necesidad que hacen. Son capaces de hacer cualquier cosa por conseguir la droga. Nosotros iguales. Dependemos mucho de esas cosas. Y ya yo le dije a usted que no está mal que yo me tome, hermano, pero salí corriendo a un médico que me resuelva de una vez. Cualquier dolorcito, cualquier cosa. Y por dolores fuera, hace rato que yo viviera dependiendo de médicos. Pero doy gloria a Dios, que lo mantiene a uno libre. Y queremos seguir libres, porque Él nos hizo libres. Y vamos a ser libres para Dios, para la gloria de Dios. Vamos a vivir para Dios, para el plan de Dios, para el propósito de Dios, para el designio de la voluntad de Dios. No queremos vivir para nada ni para nadie más, hermano. Vamos a entregarnos a Dios y le vamos a pedir a Dios que obre en nuestras vidas, que trabaje en nuestras vidas. Porque Dios nos va a hacer entender muchas cosas del propósito de Dios. Porque tenemos que entender de dónde tenemos que salir y qué propósito es el que tenemos que cuidar para que esto se cumpla a cabalidad y podamos vivir una vida plena para Dios. Levántate, ponte en pie. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Hemos sido muy edificados, Señor. Estas 2 horas y media no han pasado en vano. Señor, nos ha dado palabra en abundancia. Nos ha dado maná del cielo, pan de vida, pan de nobles. Señor, porque tú estás edificando a tu pueblo. No solamente, Señor, de Dios Padre, aquí con este grupo, sino también a nuestros hermanos de las naciones. Y a todos aquellos que al escuchar esta palabra, Señor, puedan ser edificados. Señor, mi Dios, porque tú estás trabajando con nosotros. Nos estás hablando más cada día. Nos estás llevando a profundidades. Nos estás llevando a dimensiones nuevas.
Señor, por eso yo te ruego por todo este pueblo, te pido por todo el remanente, te pido, Señor, por los que estamos ahora unidos, Señor, mi Dios Padre, y por aquellos que han de creer por la palabra de ellos, aquellos donde tú nos envíes, aquellos, Señor, a donde tú nos lleves, Señor, mi Dios, porque tú estás, Señor, uniendo con propósito, llevando tu palabra, cumpliendo con tu plan, Señor, mi Dios Padre, como quisiste cumplirlo con tu pueblo, Jehová, y dejar tantas enseñanzas escritas para que nosotros tomemos consejo de ellas. Por eso, Señor, te damos gracias, muchas gracias. Queremos, Señor, que se siga cumpliendo tu propósito a cabalidad. Queremos velar, Señor, mi Dios Padre, para que se guarden tus mandamientos. Señor, porque no queremos salirnos del camino. No queremos volver a caer en los mismos errores. Estamos cansados ya, Señor, mi Dios Padre, de ver, Señor, tropiezos, de ver errores. No, Señor, no queremos ver más, ni vivir más, Señor. Queremos, Señor, terminar la carrera, Señor, y terminarla con gozo. Mi Dios Padre, para que el propósito de Dios tuyo se cumpla, de que sea glorificado tu nombre. Gracias te damos, oh Dios. Encomendamos a tu pueblo en tus manos y bajo tu poderosa gracia, porque solamente ahí estamos seguros y confiados. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén.